La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, involucrando a la mayoría de las naciones del mundo, incluidos todas las grandes potencias organizadas en dos alianzas militares opuestas. Los aliados y el eje fue la guerra más extendida en la historia, con más de 100 millones de militares movilizados. Causas: Tratado de Versalles. Las duras condiciones impuestas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial generaron resentimiento y nacionalismo. Crisis económica de 1929. La Gran Depresión desestabiliza las economías y favorecía el ascenso a los regímenes autoritarios. Expansionismo de las potencias del eje. Alemania e Italia y Japón buscaron expandir sus territorios y esferas de influencia. Desarrollo. El conflicto comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia, lo que llevó a Francia y Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. En 1941 la guerra se globalizó con la entrada de la Unión Soviética y Estados Unidos. El Holocausto fue el genocidio sistemático patrocinado por el Estado nazi y sus colaboradores. Aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados durante este periodo. Consecuencias políticas. Fin de los regímenes totalitarios. La derrota de Alemania, Italia y Japón. Surgimiento de superpotencias. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como una de las dos grandes superpotencias del mundo. División de Alemania. Alemania se dividió en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Líderes políticos: Adolfo Hitler, Alemania, líder del régimen nazi. Winston Churchill, Reino Unido, primer ministro británico. Franklin D. Roosevelt, Estados Unidos, presidente estadounidense. Stalin, Unión Soviética, líder soviético que desempeñó un papel fundamental en la derrota de Alemania nazi. Benito Mussolini, Italia, líder fascista italiano y aliado de Hitler. Doctrinas totalitarias. Italia, fascismo, liderado por Benito Mussolini. Alemania, nazismo, liderado por Adolf Hitler. Efectos positivos para los regímenes. Inicialmente cierta estabilidad económica y social. Restauración del orgullo nacional. Movilización de la población para proyectos nacionales. Efectos negativos: supresión de las libertades individuales, persecución y genocidio de los minoristas, especialmente judíos. El grupo de las camisas negras participaron en la marcha sobre Roma en 1922, que llevó a Mussolini al poder. También tuvieron funciones militares y policiales. Con el tiempo, Mussolini se integra a las Fuerzas Armadas italianas, participando en conflictos como la Guerra de Etiopía y la Segunda Guerra Mundial. Participaron en operaciones antipartisanas que resultaron en masacres. A continuación les daré una definición y características clave sobre el totalitarismo. Definición clara. El totalitarismo es un sistema político en el que el Estado ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida pública y privada de los ciudadanos. No se toleran oposiciones ni libertades individuales significativas. El poder se concentra en una sola entidad, generalmente un partido político o un líder. Líder carismático, culto a la personalidad. Un individuo se erige como la figura central y casi infalible del régimen. Se fomenta la admiración y la lealtad incondicional hacia él a través de la propaganda y la manipulación de la imagen pública. Este líder a menudo se presenta como el salvador o el guía de la nación. Ideología oficial. Existe un conjunto de creencias y valores impuestos por el Estado que deben ser aceptados y seguidos por todos los ciudadanos. Esta ideología permea la educación de los medios de comunicación, la cultura y todos los ámbitos de la vida social. No se permite la expresión de ideologías alternativas o críticas. Partido único. Un solo partido político tiene un monopolio del poder y controla el gobierno. No se permite existencia de otros partidos políticos ni la competencia electoral real. La pertenencia al partido gobernante a menudo se convierte en el requisito para el ascenso social y profesional. Uso sistemático del terror.
El régimen utiliza el miedo y la violencia como herramientas principales para mantener el control. Esto incluye la represión o la oposición política y la vigilancia constante de la población, la existencia de una política secreta, arrestos arbitrarios, tortura y ejecuciones. El objetivo es silenciar a cualquier forma de disidencia. Control de los medios de comunicación. El Estado ejerce un control escrito sobre todos los medios de comunicación, presenta radio, televisión e Internet. La información se censura, manipula para difundir la propaganda del régimen y representa una visión distorsionada de la realidad. Se prohíbe la información que pueda cuestionar al gobierno. Control de la economía. El Estado rige un control de la economía nacional y esto puede incluir la planificación centralizada, la nacionalización de industrias clave y regulación estricta de la producción, de distribución y el consumo. El objetivo es subordinar la economía de los objetivos políticos del régimen. Supresión de las libertades individuales. Los derechos civiles y políticos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación, de prensa, de religión y de derecho a un juicio justo son negados o severamente restringidos. Los individuos tienen poca o ninguna autonomía frente al poder del Estado. Vigilancia y delación. Se fomenta un clima de desconfianza y sospecha entre los ciudadanos. Se alienta la denuncia de actividades o ideas consideradas enemigas. El régimen Estado crea una atmósfera de miedo y control social donde los individuos temen expresarse libremente. 2. Ejemplos históricos. La Unión Soviética bajo Stalin, un régimen comunista totalitario caracterizado por el culto de la personalidad de Stalin, la colectivización forzosa de las purgas políticas, el gran terror, el control estatal de la economía y la supresión de la disidencia. Alemania nazi bajo Hitler. Un régimen fascista totalitario basado en una ideología racista y nacionalista extrema. Se caracterizó por el culto a Hitler y la persecución y el genocidio de minorías, especialmente judíos, expansionarios, militar y control total de la sociedad. La Italia fascista bajo Mussolini. Un régimen fascista totalitario que procedió al nazismo, se caracterizó por el nacionalismo agresivo, el culto al líder Mussolini, la represión, la oposición política y el control estatal de la economía. ¿Cómo surge el totalitarismo? Condiciones socioeconómicas, crisis económicas, inflación, desempleo, inestabilidad política, golpes del Estado, de guerras civiles, resentimiento social, frustración por la desigualdad, humillación nacional o secuelas de las guerras pueden generar un clima de desesperación y descontento que los líderes totalitarios explotan para ganar apoyo. Debilidad de las instituciones democráticas. La falta de una tradición democrática arraigada de la corrupción, la ineficiencia del gobierno o la polarización extrema pueden erosionar la confianza en instituciones democráticas y crear un vacío de poder que los movimientos totalitarios pueden llenar. Propaganda y movilización de masas. Los líderes totalitarios utilizan técnicas sofisticadas y propaganda para manipular la opinión pública, difundir su ideología y demonizar a sus oponentes, movilizando grandes sectores de la población a través de mitines, organizaciones de masas y creación de un sentido de pertenencia y propósito, aunque sea basado en la exclusión de otros. Pérdida de individualidad y autonomía. El totalitarismo busca moldear los individuos según los dictados de la ideología oficial, suprimiendo la expresión individual y la creatividad en el pensamiento crítico. Se espera que los ciudadanos se subordinen completamente los intereses del Estado. Represión cultural e intercultural. El arte, la literatura y la ciencia, cualquier forma de expresión intelectual que no se ajuste a la ideología de los regímenes, son censuradas y perseguidas. Se promueve una arte oficial y se controla la producción y difusión del conocimiento. Guerras y conflictos. Los regímenes totalitarios a menudo son expansionistas y agresivos en su política exterior, buscando imponer su ideología o expandir su territorio. Esto puede conducir a guerras y conflictos internacionales como consecuencias devastadoras. Del Estado, y el Estado es el espíritu del pueblo. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Esta fue una frase clave enunciada por Benito Mussolini que explica la esencia del fascismo, el que se conoce actualmente como régimen totalitario. Un totalitarismo corresponde a aquel régimen político caracterizado por la concentración de poderes en un partido único y en su jefe, la abolición de los derechos individuales y la pretensión del Estado de dirigir y controlar todas las facetas de la vida social y privada.
Conozcamos los 3 más importantes regímenes totalitarios, sus características, ideologías y los personajes por los que trascendieron. El fascismo surgió en Italia a raíz de la crisis económica tras la Gran Guerra, la cual sustentó a los grupos izquierdistas a promover una revolución. Debido a lo anterior, Benito Mussolini dio un golpe de Estado, conocido como la Marcha sobre Roma, empoderamiento que lo llevó al poder en 1922. Este régimen se caracterizó por exaltar la idea de la nación frente al individuo o grupo, ser dirigido de forma totalitaria por un líder, la supresión de las libertades individuales, el corporativismo económico conservando la propiedad privada. El nazismo se gestó a causa de la crisis social y económica luego de la derrota ocurrida en la Primera Guerra Mundial. Protestas, huelgas y alzamientos fueron mermando la nación alemana, por lo cual el Partido Nacional Socialista surgió en oposición a los comunistas y fue creciendo en popularidad por los efectos de la Gran Depresión, sumado al indudable carisma y retórica de su líder Adolf Hitler. En 1933, von Hindenburg designó canciller a Hitler, transformándose en el principal líder de Alemania, quien decide, al poco tiempo, prohibir los partidos políticos junto con suprimir los derechos y libertades. Así, el Parlamento comenzó a funcionar solo con el partido nazi. Las principales características del nazismo son el autoritarismo y la expansión militar, la oposición al racionalismo, el liberalismo y la democracia, una doctrina basada en el racismo, donde destacaba la superioridad física, cultural y moral de los alemanes. El estalinismo surgió como una tendencia dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Teóricamente corresponde a la evolución del leninismo y a su vez del marxismo. Su líder, José Stalin, centralizó la industria pesada, las tierras y las propiedades privadas, haciendo a todas las personas dependientes del Estado. Las principales características de este régimen fueron la existencia de un partido único, el comunista, ensalzar la imagen de Stalin como única, ser un gobierno autocrático, es decir, el Estado está en manos de una sola persona, la existencia de persecuciones y represiones dentro del mismo partido comunista, conocidas como purgas. Estudiantes, ¿por qué los regímenes totalitarios, pese a que buscan un mismo fin, eran diferentes desde el punto de vista ideológico? ¿De qué forma estos sistemas políticos desencadenaron la Segunda Guerra Mundial?